Ustedes se fijan ahí, hermanos, acabamos de leer todas las citas bíblicas del tema que vamos a hablar hoy, porque vamos a hablar de lo que es el pecado y vamos a hablar de los agentes del pecado, que es lo que produce el pecado en nosotros. Entonces, hay varios objetivos en esto. El pecado es la condición más triste del hombre porque el pecado es lo que hace, esa es la introducción, miren, aquí está la introducción. El pecado es la condición más triste del hombre, ¿verdad? Y es común en la raza humana. La Biblia presenta de forma que el hombre está separado de Dios y sin esperanza. Por cierto, es algo que vamos a ver aquí, hermanos, pero algo que deben saber ustedes es que en la Biblia cuando se habla de muerte, no se está hablando solo de muerte física. En especial, la muerte delante de Dios no es la muerte física. Porque, por ejemplo, el hermano puede morir hoy, pero la Biblia dice que él no ha muerto, ¿verdad? Él sigue vivo. O sea, para Dios la muerte física no es la muerte, o al menos lo que la Biblia lo enseña. Lo que realmente es muerte es separación de Dios. Entonces cuando Dios le dijo a Adán y Eva, si comen de ese árbol, morirán, era verdad. Y fue inmediato. O sea, porque para Dios muerte no es muerte física, es muerte, es separarse de Él, es muerte. O sea, por eso estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Es por qué? Estaban separados de Dios en sus delitos y pecados. No está hablando de la muerte física, o que el hombre no tiene la capacidad de responder a Dios, sino que está hablando de que para Dios muerte es estar separado de Él, porque Él es la vida, ¿verdad? Por eso Jesucristo dijo, yo soy la vida. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta bien, ¿verdad? Así como lo habla Romanos 5:8, que el hermano nos leo ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a ver varios temas. Miren, aquí. Vamos a ver, este es el contenido de la lección. La página 14, contenido de la lección, dice, vamos a ver el origen y el significado del pecado. Entre el origen, tenemos el origen del pecado, tenemos el significado del pecado. Esas dos cosas tenemos en el primer tema. El segundo tema que vamos a ver son las consecuencias del pecado. Y en las consecuencias del pecado tenemos que el hombre se separa de Dios y tenemos la muerte física y espiritual. Muerte física y muerte espiritual. Y luego tenemos los agentes del pecado. ¿Cuáles son los agentes del pecado? El diablo. Después aparece el mundo. Y por último aparece la carne. Entonces hoy vamos a ver esos temas, ¿verdad? Y luego vamos a ver lo que es la solución para el pecado. Hay dos soluciones aquí. La gracia de Dios hacia el pecador y el sacrificio de Cristo. Página 16. Y ahí terminamos, ¿verdad? En cuanto a lo que se refiere a todos los temas que el día de hoy vamos a ver. En esta enseñanza tal vez ustedes van a tener que ir todavía un poquito más apresurados, porque es como se mira más contenido, más extenso. Entonces a veces uno no va a lograr ver todo esto. Entonces lo que hace uno es tratar de darles un poquito de cada temita, porque saben que no tenemos mucho tiempo. Eso yo siempre no pude ver, ¿vale? Ajá. Porque como que no me ha gustado el tiempo. Es que no gusta. O sea, yo no sé si, pero una hora me cantó y lo vi de que no lo termina todo en su totalidad, así. Por eso hay temas que incluso si usted mira que no logró alcanzar ni la mitad, mejor se da en 2 veces, en 2 días el tema. Pero lo ideal es que lo hagamos en un solo día, que tratemos nosotros de proponernos, ¿verdad? No esperarlos mucho en cada tema. O, por consiguiente, si ustedes consideran que de todo esto hay un tema que puede ser más importante para el pueblo, entonces se le da un poquito más de prioridad a ese tema, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustó mucho cuando estaba estudiando este pasaje, me gustó mucho el texto de 1 Juan 2:15. Entonces yo voy a centrarme un poquito más en eso, hablando de los agentes del pecado. Ya, bueno, entonces, primero vamos a ver el origen del pecado. ¿Dónde comenzó el pecado, hermano? Quiero que la hermana, búsqueme la palabra del Señor en Isaías 14:12, la hermana. Y usted, hermana, búsqueme la palabra del Señor, hermana María, en Génesis 2:16-17. Y el hermano vuelva a buscar Romanos 5:12, hermano. Miren, el pecado no comenzó en la tierra, para empezar, hermano. El pecado, por lo que la Biblia nos relata, comenzó en el cielo, ¿verdad? No en la tierra, con la rebelión de Satanás en el cielo, o al menos en nuestra cosmovisión. Así es. Léame, hermana, Isaías 14:12 al 15, 3 textos bíblicos. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones.
Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y él en el monte del testimonio me sentaré al lado del norte. Hasta el 15. Hasta el 15. No sé si se halló ahí algo que dice... Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Miren lo que quería el muchacho. No está ahí el pasaje donde dice, perfecto eres en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad. No sé si es que ya lo leo o no lo hemos leído ahí. Perfecto eras en todos tus caminos. Es en Isaías capítulo 14, verso 2. Bueno, pero en ese mismo contexto es donde dice hasta que se halló en ti maldad. Eso es pecado. También el orgullo que sí quería sentarse a la par de Dios, ¿verdad? Miren. Y si ustedes ven lo que la hermana va a leer ahorita en Génesis 2, 16 al 17, el mismo pecado que él cometió arriba fue el pecado que quiso que Eva cometiera en la tierra. Léame, hermano. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero 2.16. Ese es el 2.16. 17. 16 y 17. Eso es lo que dice ahí. Sí. Creí que iba a decir cuando Satanás tentó a Eva, pero vamos a ver también la parte de la tentación, ¿verdad? Ahí habla entonces cuando Dios les prohibió. Entonces el pecado ahí sería la desobediencia. Ahí se llama el origen del pecado. Por eso es el origen del pecado. El origen del pecado es la desobediencia. En parte Satanás. Entonces, ¿el pecado dónde se originó primero? En el principio. En el cielo, ¿verdad? En el cielo. Y segundo, se pasó a nuestros primeros padres, a Adán y Eva. Se pasó el pecado y el pecado no es más que la desobediencia en contra de Dios. Romanos 5.12, ¿cierto? Léame Romanos 5.12 para que terminemos ese texto ahí. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Oigan, ¿qué le pasa al pecado? Se pasa, dice la Biblia. Se pasa. Miren lo que dice en el otro texto ahí, el significado del pecado. Es toda transgresión y maldad. ¿Qué es el pecado entonces? Es toda, aquí dice, el significado del pecado dice, es toda transgresión y maldad, ofensa o desobediencia que nos separa de Dios. El término griego del pecado es amartía, dice ahí, ¿verdad? Ese es el término griego del pecado, que significa como errar al blanco. Es como cuando la gente tiraba una flecha y dice, voy a pegarle ese cosa amarillo, pero quedaba por acá. Significa que no dio en el blanco, a eso es pecado, o sea, es no ir en la dirección correcta, ir en la dirección equivocada. Eso es pecado, ¿verdad? Como Génesis 3.6, mire lo que Romanos dice aquí, ve, en Génesis 3.6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué estaban haciendo estos dos cuando comieron? Desobedeciendo. Era lo que estaban haciendo, era el pecado, ¿va? De todos los árboles podían comer, pero ellos quisieron comer del que no debían. Como suele pasar con todos los seres humanos, hermano, con todos nosotros, suele pasar. Entonces, así entró el pecado arriba en el cielo primero, y así entró el pecado aquí en la tierra. Mire, comieron de lo que Dios les dijo que no comieran. Así, primero en el cielo, luego entró en la tierra el pecado. Entonces después vinieron las consecuencias. Y el segundo título que está aquí, después de que pecaron en el cielo con Satanás, en Isaías capítulo 14, versos 12 al 15, y luego pecaron los humanos en la tierra, en Génesis 3.6. Entonces después vienen las consecuencias del pecado. El pecado trae consecuencias. Igual la obediencia trae consecuencias. Mire que uno tiene libre albedrío, pero el libre albedrío de uno es un libre albedrío, ¿cómo podríamos decirle? Limitado. O sea, usted tiene libre albedrío para hacer lo que usted quiera, pero no tiene libre albedrío para las consecuencias de lo que hace.
¿Se puede usted tirar de un barranco? Se puede. Sí puede. Es libre albedrío, si usted quiere se tira. Pero no tiene libre albedrío para decidir si se quiebra o no se quiebra al caer. O si se muere o no se muere al caer. Entonces nuestro libre albedrío es limitado. Limitado en el aspecto de que podemos tomar decisiones, pero no podemos tener nosotros efectos sobre las consecuencias, ¿verdad? Cada decisión trae consecuencias. Entonces en este aspecto el pecado trae consecuencias. Mire, y también la obediencia trae consecuencias. ¿Y cuál es la primera consecuencia que trae el pecado? Es la separación de Dios. Mire, la muerte. La paga del pecado es, la hermana lo leo, Romanos 3:23. La paga del pecado es la muerte, es la consecuencia. Es lo que pasó en Génesis 3:22 al 24. Una pregunta. Dígame, hermano. Acerca del versículo 2. Dígame. Lee, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, ¿va? Ahí, cuando dije que entró por un hombre, ¿a quién se refiere? Adán. Adán es el hombre que pecó, ¿verdad? Porque Eva sí pecó, pero si Adán no peca, el ser humano no se hubiera destruido totalmente, ¿verdad? Entonces, Otra pregunta. ese acerca pecado de- es Adán. Acerca de, porque siempre hay personas ¿va? Que a veces cuando se hablan estos puntos, hay personas que son inteligentes y empiezan a hacer ciertas preguntas. Este árbol que menciona del pecado se pronuncia, o muchas personas dicen que era, o sea, según dice que fue una manzana. Algunos dicen que fue una Sí, manzana. entonces en eso. Bueno, no algunos, ningún erudito dice que fue una manzana. Es la gente común la que suele La decir. Biblia dice que es fruto. El árbol, el fruto prohibido. La Biblia dice fruto, pero recuerden que en la Biblia, en la palabra fruto, como esos pasajes son simbólicos, o sea, no se puede decir que fue todo literal, lo del Génesis. Entonces hay pasajes que son simbólicos. Y Génesis, aunque yo considero que Adán y Eva fueron literales, sí considero que hay cosas ahí que no eran literales. Por ejemplo, el árbol de la ciencia del bien y del mal no era un fruto normal, hermano. O sea, era otra cosa, no se sabe qué, pero no, era algo espiritual, no algo físico. O puede ser que fuera de ambos, algo espiritual y algo físico, pero realmente nadie sabe qué cosa es. Lo que se sabe es que eso no le llenaba la barriga, sino que le llenaba el alma, por decir así, ese fruto, porque lo iba a llenar de sabiduría y de conocimiento. ¿Qué manzanas se comen ustedes y lo llenan de sabiduría y conocimiento? Dolor de panza le va a pegar si él la comen muy tarde. Hay personas que yo he escuchado, bueno, yo me he tocado estudiar ese punto y yo me he encontrado que No solo eso, una vez me salió un taxista diciéndome que lo que había hecho Adán y Eva en el jardín, el pecado de Eva fue que durmió con la culebra. O sea, hay gente que inventa unas cosas, hermano, porque nada tiene que ver, nada tiene que ver con eso. Entonces, para algunas personas la sexualidad es el pecado del jardín del Edén, según ellos. Pero en ninguna manera una persona se vuelve más sabia por tener intimidad con su pareja. Entonces, no era algo normal, hermano. Hay que ser sincero de ese punto, no era algo normal. Entonces sí, en ese momento ellos recibieron lo que tenía el árbol, recibieron conocimiento para decidir. Eso fue lo que recibieron ellos, conocimiento para decidir, pero ese conocimiento los separó de Dios porque pudieron decidir voluntariamente pecar, ¿verdad? Voluntariamente. Entonces, luego ahí hubieron dos cosas, hubo muerte espiritual y muerte física. Hermano, yo sé que ustedes, no sé, si han visto morir a un hijo, pero es bien terrible ver morir a un hijo. Pero me imagino yo que fue más terrible ver morir a un hijo para Adán y para Eva, porque ellos no conocían la muerte, no tenían idea de qué cosa era la muerte. Ajá, y ellos miraron morir a Abel. Ni siquiera Caín creo que dimensionaba lo que estaba haciendo cuando golpeó a su hermano, porque murió y nunca más se levantó, ¿verdad? Y después ellos fueron los primeros en ver que el ser humano se lo comen los gusanos, ¿no? Debió haber sido algo, o sea, no solo el impacto de la muerte, sino que el impacto de saber lo que les ocurriría el día que les tocara partir de la misma manera. Fueron los primeros que vieron el envejecimiento también. Imagínense, ellos primero empezaron a ver que ya les salían arrugas, canas,
hermano, se imagina que le dolía la espalda ya al pobre Adán, después de unos añitos de estar ahí, después de unos 600 añitos, ya le dolía la espalda, cosa que nunca le había sucedido. Ellos fueron los primeros en ver todas esas consecuencias del pecado, fueron los primeros. Tuvo muchas consecuencias el pecado, hermano, ¿verdad? Y todas esas consecuencias fueron a causa de la separación del hombre con Dios. Eso fue. Y la primera, inevitable, fue la muerte espiritual, ¿verdad? Y luego la muerte física, que ambas vinieron. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? Muerte física y muerte espiritual. Sí, acabó, ¿no? Esas son las consecuencias. Ahora, ahí uno puede extenderse más si quiere, ¿verdad? Pero no nos vamos a extender más porque ustedes saben que, porque por ejemplo, la muerte espiritual es otra cosa. No es salir del cuerpo. Ustedes saben que nosotros tenemos un juicio después de salir del cuerpo. Y ese es otro juicio que viene y otra muerte que viene. Bienaventurados los que se libran de la segunda muerte, dice la palabra. Entonces, si ustedes se ponen a hablar mucho en cada uno de estos puntos, hermano, no terminan ni en 4 días. Entonces, mire, luego vienen en nuestro tiempo, como ya se pecó en el cielo y ya se pecó en la tierra y ya sabemos cuáles son las consecuencias de pecar, ahora miremos cuáles son los agentes del pecado. O sea, qué es lo que produce las ganas de pecar del ser humano, de nosotros, hermano. Vivimos con unas ganas de pecar. Los agentes los impulsan. Los agentes nos impulsan. ¿Por qué? Porque tenemos una herencia, lo que el hermano leía. Tenemos una herencia. ¿Cuál es la herencia? El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así el pecado pasó a todos los hombres y así pasó la muerte también a todos los hombres. Tenemos herencia nosotros del pecado. Y entonces uno de los primeros agentes del pecado fue el agente que engañó a Adán y Eva. ¿Quién engañó a Adán y Eva? No, ¿quién engañó a Eva? Satanás. Nosotros creemos que esa serpiente es el mismo Satanás, pero es el adversario, le llamamos nosotros. Es el adversario, o sea, el que está intentando que nosotros fracasemos. Entonces, el primer agente es ese. Y usted debe saber analizar cuando ese agente está pullándolo, ¿verdad? Para que peque. ¿Han escuchado un corito que dice: ese diablo quiere que peque y yo me esfuerzo por no pecar? Es cierto, hermano, es cierto. Miren que en Mateo capítulo 4, el 1 al 11, dice que tentó incluso al Señor Jesucristo. Y no pudo. Y no dudo que haya intentado hacer pecar a Adán. Y tampoco pudo, pero pudo con Eva. ¿Verdad? Entonces, lo que sucede es que uno debe cuidarse, hermano. Porque Satanás, él anda buscando la manera, ¿verdad?, de hacer que usted caiga en todo tipo de tentaciones. Mire Job 1:7. Les voy a leer Job 1:7. Job capítulo 1, verso 7, dice: ve, y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Ay, es un vago Satanás, ¿no? Es vaguísimo y bien metiche, camina vigiando a todo el mundo. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y andar por ella. ¿Y dónde creen que camina el enemigo? Camina ahí cerquita, ¿no? ¿No has considerado a mi siervo Job? Dice que no hay otro como él en la tierra, y el Señor se derrite con elogios para Job, ¿verdad? Respondiendo Satanás le dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? No le ha acercado alrededor de su casa, y empieza, ¿verdad? Satanás a tratar de desacreditar a Job, y después le pide permiso, obviamente, para destruirlo. Entonces, el primer agente es Satanás. Miren, tal vez me evito estas cosas y estas otras cosas y me voy solo al texto bíblico yo, para que avancen ustedes. Tienen que avanzar un poco ahí, ¿verdad? No se estén mucho con el diablo ahí. Dejemos al diablo tranquilo, porque el diablo es el menor de nuestros problemas cuando se trata de pecar. Entonces le vamos a dar más importancia a las cosas más importantes. Satanás es cierto que es un agente del pecado, pero no es el peor. Quiero decir, hay peores agentes, ¿verdad? Entonces, si ustedes leen la palabra de Dios, y en esto lo vamos a centrar hoy, el mundo es un agente más poderoso que el mismo Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás, quien usa es al mundo. Satanás usa al mundo para hacernos pecar. El verdadero poder lo tiene el mundo, ¿verdad? Pero después vamos a ver otro que todavía es más poderoso que el mundo, porque el mundo está fuera de nosotros y la carne, que es el último agente, está dentro de nosotros. O sea, está difícil. ¿Y cómo lo quitamos de nosotros? ¿Va? Entonces mire que en cuanto a los agentes del pecado, el primero es Satanás, y Satanás obviamente utiliza al mundo
¿A qué nos referimos cuando hablamos del mundo? Este texto sí lo investigué yo, hermanos, porque quiero un poquito más de profundidad. Entonces, si nos vamos a 1 Juan capítulo 2, en 1 Juan capítulo 2, en el verso 15, dice así, ¿verdad? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué es el mundo? Esa pregunta es importante. Mire, ustedes tienen que explicársela bien a la gente, para que la gente no se equivoque. Hay gente que piensa que el mundo es, no sé, ¿verdad?, la ciudad o lo que ven afuera. No, ¿verdad? El mundo aquí está explicado. Porque todo lo que hay en el mundo, mire lo que hay en el mundo, para que ustedes explíquenle bien esto a la gente. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es? Los deseos de la carne. Primero. Los deseos de los ojos. Segundo. Y la vanagloria de la vida. No proviene del Padre, sino del mundo. El mundo son esas tres cosas, miren. Hay gente que inventa un montón de cosas, que es el mundo. No, es que es de mundanos, pero no saben lo que es el mundo, ¿verdad? Pero ahora, entonces, tenemos que explicar estas tres cosas. ¿Qué son los deseos de la carne? ¿Qué son los deseos de los ojos? ¿Y qué es la vanagloria de la vida? Si usted sabe esas tres cosas, hermano, usted sabe qué cosa es el mundo, ¿verdad? Si no sabe esas tres cosas, entonces va a andar inventando qué cosa es el mundo. O tal vez le va a estar diciendo que algo es el mundo cuando no es lo que la Biblia se refiere cuando habla del mundo, ¿verdad? Entonces, mire, aquí le tienen los tres puntos hasta descifrados, ¿ve? Para que usted no tenga que inventar. Ahí está, ¿ve? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Yo traté de investigar un poquito más a lo que se refiere, un poquito para profundizar un poco más. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Se refiere a los apetitos corporales, sensuales, que produce nuestra naturaleza pecaminosa. Les voy a decir un pecado, por ejemplo, que puede ser un deseo de la carne. La fornicación será un pecado de la carne, un deseo de la carne. La fornicación es la prostitución, ¿verdad? Ese es un deseo de la carne. ¿Por qué? Porque es impulsado por nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, cuando la Biblia se refiere al mundo, se refiere al cuerpo de ustedes, a los deseos que pueden estar desenfrenados de su cuerpo. La glotonería, mis hermanos, ¿creen ustedes que sea un deseo de la carne? Ese es un deseo de la carne, miren. Entonces, cuando la Biblia habla del mundo, habla de la glotonería. Habla de... Glotonería es el deseo desmedido de comer, ¿verdad? La comida. La comida. Cuando la gente tiene un deseo desmedido de comer, se le llama glotón. ¡Glotón! Le dice al cipote cuando quiere comer todo lo que hay en la casa. Sí, la glotonería también es pecado, hermano. Mire que un día, esta es una parábola, ¿verdad? Sea cierto o no, ilustra muy bien lo que yo les voy a decir. Una vez estaba escuchando al hermano Gigi dar una prédica cuando él comentó una visión que el Señor le había mostrado. Dice que había un montón de pueblo alrededor de una olla. Y todos, dice, hacían reverencia a la olla. Y adoraban la olla. Y él entendió la visión. Significa, el pueblo está lleno de glotonería. No quieren ayunar. ¿Sí? Eso sí. Exacto. No querían apartar tiempo para Dios. Pero todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo que nos puede llevar a pecar, ese es un deseo de la carne. Y en el contexto que habla ahí de comer sin medida, hermano, también es una glotonería. Eso es glotonería, es comer sin medida. Es glotonería. O sea que una vez siempre, yo te dije hacer como enseñaba acerca de eso. Dice que es estar, que ya poco espacio hay y querer más. Y querer más. Es ansiedad. La ansiedad la ansiedad por la comida es peligrosa. Entonces uno tiene que tener control en todo. Y hay gente, hermano, también que no ayuna No ayuna porque no pueden dejar de comer. Sí, es una idolatría a la comida. O sea, mire, por eso cuando hablamos de controlarse, el cuerpo tiene que ver con eso. Miren que el otro día que hicimos los 3 días de ayuno, yo me sentía tan bien. Cuando entregué, sentía dolor de cuerpo el día que entregué más bien, pero creo que podía dormir. No podía dormir el tercer día. Pero no es que no dormía porque estaba mal yo, sino que no dormía de bien que me sentí. Feliz. Porque se le despeja la mente a uno, ¿verdad?
¿verdad? La mucha comida almacenada turba los pensamientos. Cuando uno tiene mucha comida almacenada. Dicen que ayunar es tan importante para el cuerpo humano que si usted ayuna 5 días, es como que todos los órganos del cuerpo se le rejuvenecieran y volvieran a nacer, porque se desintoxica totalmente el cuerpo. Obvio, sí, tomando agua, ¿verdad? La sequía es un peligro cuando uno está ayunando, entonces tomando agua. Usted ayuna tomando agua y su cuerpo se regenera, su mente se aclara, porque descansa, ¿verdad? Entonces es importante cualquier cosa que tenga que ver con nuestro cuerpo y que nos lleve a algo, a desviarnos del blanco. ¿Cuál es el blanco de la comida? El sustento, la fortaleza del cuerpo. Una vez que tiene sustento y fortaleza en el cuerpo, si come de además ya está errando al blanco, mire, ya es pecado. Lo mismo en el caso de la fornicación, quiero decir, Dios no está en contra de la intimidad entre parejas, pero está en contra de la desviación de ese, y es algo que no lo puede. La fornicación es un pecado que está en el cuerpo, dice la palabra. Cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero la fornicación, el que fornica contra su propio cuerpo, peca. A eso se refiere cuando la Biblia del mundo, se refiere a eso. Eso es el mundo. O sea que es una lucha que tenemos nosotros con la carne, con el espíritu. Es una lucha Ya que ves, hay. de hecho, el Señor reprenda el mismo cuerpo. Es una lucha que hay. Pero hay que tener cuidado, miren, es una línea delgada. Por eso les digo, lo que hace que se desvíe es el exceso, no el producto en sí, porque la sexualidad Dios la dejó normal para ustedes. Pero lo que hace que se desvíe es cuando las personas no lo hacen en el marco de lo correcto. Por ejemplo, ¿era pecado comer de todos los árboles del huerto? ¿Qué dicen ustedes? Solo era uno, hermano. Quiere decir, podían comer lo que quisieran, cuando quisieran, a la hora que quisieran. Pero solo había uno que no podían comer. No es que es tan difícil servir al Señor, hermano. Por eso cuando les digo a la gente, es que no es que es tan difícil servir al Señor. En Cristo usted puede hacer de todo. Lo que no puede hacer es desviarse. Quien no puede desviarse, ¿verdad? Entonces, pasemos al siguiente punto porque no lo vamos a estar 3 horas. Los deseos de los ojos. ¿Qué página está? Estamos en el 15. Los deseos de los ojos. Esto tiene mucha relación que ver con la carne y con el afán de poseer más y más bienes terrenales, especialmente dinero, ya que él mismo abre las puertas a la codicia, el vicio, la fama y el poder y la posición social y la sensualidad. Miren que cuando habla de los deseos de los ojos, ¿de qué cree que habla? ¿No? Mire, por eso le digo, uno tiene que tener cuidado cuando habla de qué cosa es ser mundano o qué cosa es vivir en el mundo. Entonces ya les expliqué lo primero, los deseos de la carne, lo que habla de nuestro cuerpo. Los deseos de los ojos, ¿de qué? De lo que nosotros observamos y anhelamos. Hermano, una pregunta aquí. Dígame, hermano. Hable fuerte, quiero, para que quede grabado. Yo quiero que usted quede fuerte ahí. Los hermanos hablan como quieditos para no salir. Donde dice de los bienes terrenales, especialmente dinero, ya que él mismo abre todas las puertas a la codicia. Es que cuando habla de deseos de los ojos, habla de todo lo que está afuera. Por ejemplo, miran un carro y codician el carro, ¿verdad? Y entonces eso lo lleva a robar, eso lo lleva a matar, ¿ves? Es el deseo desenfrenado, no es la posesión en sí, es lo mismo que la carne, no es el acto en sí, es cuando la gente se desvía por esas cosas. Y dejan de poner la mirada en Dios por ponerla solo en los bienes terrenales. Entonces, eso es el mundo, ¿verdad? O sea, también ver algo que no lo puede uno lograr en el momento y se quiere ir tras de eso y sin poderlo. Se quiere ir tras de eso olvidándose de Dios. Eso es. El deseo de los ojos es cualquier cosa que usted la mire y la quiera y se olvide usted de Dios por ello. Eso es los deseos de los ojos, porque ya es algo que está fuera de usted. Ya no es algo que está dentro de usted, es algo que usted vio afuera, por eso se llama deseos de los ojos. Algo que usted vio fuera y aquello que está allá, es tanta intensidad la suya por obtener eso que se olvida del Creador, se olvida de Dios. Entonces, hay una definición que encontré, por ejemplo, que dice que los deseos de los ojos se refiere a la miopía del hombre que deja de ver a Dios por ponerse a ver solo los bienes materiales y después ya solo ve los bienes y se olvida de ver a Dios. Entonces, los deseos de los ojos tienen que ver con eso, con todo aquello que está fuera de nosotros y que nos desvía de Dios. Esos son los deseos de los ojos. Usted ve afuera. Porque el hermano Dios no le prohíbe tener una esposa, pero si anda viendo todo tipo de mujer por afuera de la casa de él, ya tiene problema. Ese es un deseo de los ojos también, porque ya es algo que está externo allá, aunque se combina con la carne, obviamente, ¿verdad? Es una sola cosa aquí, es una trinidad
de agentes del pecado aquí, hermano. Mire, pero más que todo tiene que ver con las cosas materiales, ¿verdad? Los deseos de los ojos. Cuando las cosas materiales nos apartan de Dios, esas cosas materiales se convierten en el mundo para nosotros. Entonces, por eso dice el que ama al mundo. Que ama al mundo se refiere a eso, ¿verdad? Al que ama más a las cosas terrenales que a Dios. Eso es amar al mundo. Entonces, cuando los deseos de los ojos se refiere a eso. Amar más las cosas del mundo, amar más las cosas terrenales que las cosas de Dios, eso se refiere al mundo, ¿verdad? No porque sea pecado tener, como les digo, en el cristianismo casi nada es pecado, pero el pecado son los excesos, siempre. Todo aquello que a usted lo hace olvidarse de Dios es malo, ¿verdad? Eso incluye los matrimonios en ocasiones. Pasarse la regla establecida. Exacto. Desviarse de Dios. Hay gente que por un logro material, hermano, ellos no tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para ayunar, no tienen tiempo para venir a la iglesia, no tienen tiempo para visitar a un enfermo, no tienen tiempo para el necesitado, no tienen tiempo para predicar el evangelio. Ellos no tienen tiempo para nada, ¿me entiendes? Porque ellos están enfocados solo con miopía terrenal, mire, solo pueden ver la tierra, no ven el cielo. Eso es amar al mundo. Eso se refiere a amar al mundo en ese aspecto. Pero luego viene la vanagloria de la vida. Son esos tres agentes. Los tres están correlacionados, obviamente que sí, pero se deben distinguir. Entonces, cuando usted sabe lo que son los deseos de la carne, sabe lo que son los deseos de los ojos, que está hablando el amor desproporcionado por los bienes materiales, y sabe lo que es la vanagloria de la vida. Usted sabe a qué se refiere la Biblia cuando dice, no améis al mundo. A eso se refiere. Matadores, los tres, ¿no? Los tres, hermanos, los eliminan todo tipo de amor por lo material a uno. ¿Qué es la vanagloria de la vida? Lo que quería Satanás en el cielo. Es como el primero de los pecados. Aunque aquí esté de último, es el primero de los pecados. ¿Qué quería Satanás en el cielo? Sentarse a la par de Dios. Que lo adoraran. Que dijeran. ¿Por qué Ananías y Zafira dijeron que habían donado todo lo que habían vendido de la heredad y no lo habían donado todo? ¿Por qué mintieron? Porque querían vanagloria. ¿Bien? Querían que los alabaran. A eso se refiere con la vanagloria de la vida. Y por eso la gente se pone con los deseos de los ojos. ¿Por qué? Porque la riqueza le da realce a la persona. ¿Entiendes? La riqueza le da realce. Entonces ya la gente dice, no, fulano de tal, el señor tal, ¿verdad? Entonces, ¿por qué los políticos o alguien quiere ser presidente o eso? Posiblemente sea por vanagloria, ¿ah? No sea por ayudar y por servir. Entonces hay que tener cuidado porque todas esas cosas podrían considerarse el mundo. ¿Pero es pecado tener un carro? No. ¿Es pecado ser presidente? No. Pero el pecado es la intención. ¿Me entiendes? En la intención se define si esa persona está amando al mundo o está amando a Cristo. O de ser el presidente para ayudar, ahí está bueno. Claro. Como el niño predicador. Por supuesto. No tiene nada de malo, ¿ah? ¿O está malo? ¿Es mal? ¿Tiene algo de malo que usted ofrende? No. Pero si ofrenda para que lo alaben, ¿qué pasa? Ya está amando al mundo. Eso es amar al mundo, porque ama la vanagloria de la vida. O sea, no es la acción en sí el pecado. El pecado es por la causa por la cual hacemos, la intención por la cual hacemos. Entonces hay que tener cuidado uno de no estar en el mundo, hermano, ¿verdad? Porque en medio de la iglesia usted puede estar en el mundo. O sea, hermano, que aquí, esta parte de aquí, creo que se refiere también, pudiera ser que se refiera a una exaltación. También va a todo eso. Pudiera ser que nosotros mismos nos podemos exaltar en algo que también vanagloria de la vida. Aún dentro de no solo la riqueza les lleva. Imagínense que ustedes quieran estudiar, por ejemplo. En el caso mío, por ejemplo, quiero estudiar, quiero una carrera universitaria y quiero una carrera universitaria solo para que digan el licenciado tal o el doctor tal, ¿verdad? Entonces debe analizar su corazón para ver si no está amando al mundo, ¿verdad? Porque no es el estudio el pecado, el por qué. El por qué puede ser el peligro. Entonces uno como cristiano tiene que estar constantemente analizándose, hermano, para saber si uno no está en el mundo, para saber si uno no está amando al mundo. No crea que tiene que ver, aquí no tiene que ver nada. O sea que si tiene algún logro, bien humillarse más, porque
Sentirse grande por nada. Si tiene algún logro, alégrese, dice la Biblia, gócese, pero no significa Dale gracias exáltese, a Dios. ¿verdad? Y dele gracias a Dios por todo, dice, porque Dios da todas las cosas en abundancia, pero no le da a uno el derecho de decir, mi mano y la fuerza de mi poder me han dado lo que tengo. Ese es el problema. Mira. Este es el problema de Nabucodonosor fue ese. Mire, la vanagloria de la vida lo convirtió en bestia durante 7 años. Así que yo no quiero ver a ninguno de ustedes comiendo zacate ahí en esa, Porque en esa hay que calle. apoyarse en Dios siempre. ¿Saben qué es lo que Dios quiere? Eso ya no es el mundo. Miren la diferencia entre el mundo y lo que no es el mundo. ¿Va? Cuando ustedes por todo le dan la gloria a Dios, entonces ustedes ya no están en el mundo. Ya es Cristo su mundo. Mire, porque la mirada ya no la tienen en la tierra, mire, la tienen en Dios. Importantísimo. Entonces, ¿qué son los deseos de la carne? Es todos los deseos desenfrenados de nuestro cuerpo. ¿Qué son los deseos de los ojos? Es todo aquello que podemos ver afuera, en el exterior, y que puede llegar a nosotros a desviarnos del Señor. Sean riquezas o sea cualquier otra cosa que esté fuera de nosotros. Por eso se llaman los deseos de los ojos. Todo lo que usted pueda llegar a ver y a codiciarlo y que lo aparte de. Porque alguien puede llegar a ver, por ejemplo, un brujo o un hechicero y después codicia la hechicería, codicia la brujería, porque le gusta el poder que esas cosas contraen. Entonces eso se podría llamar deseo de los ojos, ¿verdad? Está fuera de usted, pero usted lo quiere, aunque lo va a apartar de Dios. Cuidado con eso. Y lo mismo la vanagloria de la vida, ¿verdad? El deseo de recibir aplausos desmedidos, ¿verdad? No hay problema con recibir los aplausos, hermano. El problema es con desearlos, ¿verdad? Porque la Biblia habla de que yo tengo que honrar a los ancianos. Y dice, también habla de que yo tengo que honrar a mi padre y a mi madre, ¿verdad? No tiene problema el Señor. Más bien dice, delante de los ancianos te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Dice la Escritura. Yo Jehová. Dice, para él es justo eso. Pero el problema sería si nosotros anhelamos esas honras y esos aplausos. Ese es el problema. El problema no es recibirlo. El problema es cuando uno ya vive para eso. Lo que uno haga, que lo que quiera es aplauso. Lo que quiera es aplauso, lo que quiera es un reconocimiento. Que no lo haga realmente, como dice la Escritura, todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo como para la gloria de Dios. Si usted hace todo como para la gloria de Dios, usted no es mundano. Pero usted puede hacer cualquier cosa buena, pero si lo hace para usted mismo, usted es mundano. Está en el vivito mundo anda usted. Luego tenemos el tercer agente. Mire, el tercer agente es la carne. Aquí está, C, la carne. Entonces, en la carne lo vamos a estar un poco más, porque aquí ya no está hablando solo del cuerpo. Mire, arriba en los deseos del mundo que le digo, está hablando del cuerpo, cuando habla de la carne. Del cuerpo, deseos del cuerpo, glotonería, fornicaciones, esos son deseos del cuerpo. Pero cuando habla abajo, la carne, ya estamos hablando en Gálatas capítulo 5. Y en Gálatas capítulo 5, si usted lo busca, dice así, mire, capítulo 5, 19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Mire, ya no está hablando de carne de cuerpo, está hablando de carne espiritual, ya. Está hablando del alma de uno, por decirlo así. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio. Y se me acabaron los dedos, hermano. Ya no tengo más dedos para ir. Homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Por qué se les llaman frutos de la carne? Porque aunque son algo espiritual, tienen que ver con nuestro cuerpo. Por ejemplo, las borracheras, ¿con qué las hace usted? Con el cuerpo, ¿verdad? Lo mismo las orgías, también, ¿verdad? Tal vez las peleas y eso ya tiene que ver con la carne, con el cuerpo también, pero no, ya es algo más cuestión del sentimiento de la persona, ¿verdad? Por eso es que esto va más allá del cuerpo. En todo esto, hermano, que acabo de leerle yo, eso se llama la carne. Son frutos, la verdad. Frutos de la carne, ¿verdad? No son frutos, obras de la carne. O sea, lo que quiere hacer usted. Lo que produce Eso la es. carne. En pocas palabras, el espíritu corrompido del hombre, eso es lo que anhela hacer. Si leemos la definición aquí, dice, es una inclinación a todos los apetitos corporales que están en nuestra naturaleza pecaminosa. Díganme si un ser humano, ¿cuál es el ser humano que en la vida de él no ha querido adulterar?
¿Cuál es el ser humano que en la vida de él no ha querido fornicar? ¿Cuál es el ser humano que en su vida no ha tenido inmundicia, o lascivia, o idolatría? ¿Cuál es el ser humano que... Ahí sí no sé, yo no he querido ser hechicero todavía, pero ahí dice hechicería. Aunque fíjense que esa palabra, hermano, esa palabra, Porque sale ahí. ya le voy a decir, es que la palabra hechicería creo que no se refiere a brujería. Ahí va, ¿ve? Esa palabra dice podría referirse a un medicamento o una poción o un veneno que produce un hechizo mágico. En otras palabras, podríamos cambiar la palabra hechicería por drogas, ¿verdad? Consumir drogas. Incluso las farmacias se les llamaba antes droguería, porque significa que uno droga su cuerpo. Entonces ahí se podría, no es hechicería de hacer hechizo de brujo, sino que habla de tener... Medicamentos que sean... Ajá, Gálatas 5:20 dice... Gálatas 5:20, por ejemplo, dice, no se refiere a la medicina en sentido moderno de la sanidad, sino al uso de sustancias, o drogas, o posesiones de hierba. Entonces ya me hacía raro, me iba acá a leer ahí el texto, que yo recuerdo que la palabra en realidad, para que como son traducciones las que nosotros tenemos, a veces no las hacemos como debería. Entonces cuando habla de hechicería, se refiere a andar en vicios de esa calidad, ¿verdad? Sustancias alucinógenas. Y luego también vienen las enemistades. Imagínense. Ahora ustedes van a extenderse aquí, ¿va? Pero no van a extenderse mucho porque solo hay, hermanos, si yo me pongo a explicarles ahorita desde el adulterio, qué es fornicación, qué es inmundicia, qué es laxivia, qué es idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensión, herejía, envidia, homicidio, grosera, orgía, hasta el aliento se les acaba. Para que terminemos de discutir eso, son 2 horas, ¿va? Entonces solo se le da así una repasadita a una de estas cosas, hermano. Pero, por ejemplo, uno lo puede dividir en varias cosas, porque, por ejemplo, están las cosas que tienen que ver con corporales, como el adulterio y las fornicaciones, las drogas y las borracheras, por ejemplo, caben en una sola cosa, tiene que ver con vicios del cuerpo. Entonces, hoy en día habla de brujería, significa... ¿Hechicería? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice brujería? Dice aquí. ¿A dónde dice? Aquí en el libro. En el libro. Sí, pero no, es que están errados ahí. No es eso, no. Es drogas, son drogas. Sí. Enemistades, pleitos. Por ejemplo, ya estas otras cosas tienen que ver con la acción del hombre con su prójimo. Mire, enemistad, usted es un deseo de la carne, hermanos, de querer andar con enemigos, ¿va? Enemistades, mire, pleitos. Ay, hombre. Los celos, obviamente que los celos traen pleitos, hermano. Las iras, ira no es enojarse, hermano, es cuando usted se descontrola. Y las iras traen contiendas, mire, y disensiones. Entonces, mire, todas esas cosas, donde son pleito, celo, ira, contienda y disensiones, enemistades, caben en una sola cosa, mire, lo podríamos deducir en una sola cosa. Contiendas con discordia vienen a resumir. Lo mismo, sí. Son gente, o sea, nosotros podríamos resumir ahí que uno de las obras de la carne que le gusta ser buchinchera. Son buchincheros, ¿verdad? En todo pleito quieren andar metiendo. No son pacificadores. Pastor, pero lo que nosotros, lo que yo quisiera saber, ¿cómo combatir estos agentes? O sea, yo sé que, nosotros podemos saber, pero es bueno explicarlo. Ahorita vamos para ahí, hermana, ya quería que llegara usted ahí. Entonces vamos a ir ya al punto número 5. La solución para el pecado. Como que escucharon al hermano estos de este libro, le escucharon la pregunta. La solución para el pecado. Primero, la única manera de acabar con el pecado, sea de la carne, sea deseos de los ojos, sea deseos, sea todo del mundo, es la gracia de Dios hacia el pecador. Cristo es la solución. El que viene a Cristo, mi Cristo me lo cambia. O sea que aquí da un resumen del texto, como que se va así al principio Sí, el pecado trajo como consecuencia la separación del hombre y su creador, diría yo. Pero Dios ha manifestado su gracia a través de su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque pecado es errar al blanco, o sea, perderse en el camino. Pero cuando usted viene a Cristo, Cristo lo encamina por el camino correcto. Y ella le dice, no, hombre, así tenés que ser en tu matrimonio.
No tenés que estar de buchinchero ahí o buchinchera. No tenés que andar en fornicaciones ni en adulterio, nada. Y Cristo lo encamina a uno entonces por el camino correcto. Mire, entonces, por eso pecado es errar al blanco, irse por un camino equivocado. Ahí entonces sufre la gente, se pierde, se destruye, ¿me entiendes? Porque no quieren ir por el camino que es. Pero si fuera por el camino que es, les fuera bien en la vida. Siempre, hermano. Entonces, como dice Juan 3:16, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera que ha dado para que todo aquel que en él cree más tenga. Si usted quiere acabar con todas esas cosas, venga a Cristo. Entonces hasta le pasa el virus para darle el llamado a algún mundano que ande por ahí que ama al mundo y los deseos del mundo. Entonces usted le dice, mire, venga a Cristo y se le va a quitar esa cosa, ¿va? Y entonces, ¿por qué tenemos gracia nosotros de parte del Padre entonces? Dice aquí que es por el sacrificio de Cristo. Cuando la gente entiende el sacrificio de Cristo, la gente empieza a dejar todas sus malas obras. ¿Verdad? ¿Cuántos no hemos visto nosotros que han salido de las drogas, hermano? Que han salido del alcohol, que han salido de la laxivia, que han salido de los celos, ¿verdad? De las contiendas. La mayoría. Sí, todos nosotros nos gustaba andar buchincheando ahí. Entonces, mire el sacrificio de Cristo, dice Isaías 53:1. ¿De qué habla Isaías 53, hermano? Habla de que un cordero fue llevado al matadero y que no abrió su boca. Y molido fue por las transgresiones de ustedes, que si eran pecadores ustedes. Y yo también. Y yo también, sí. Ahí habla de que el Señor pagó por nuestros pecados, lo molido. Y por sus llagas, dice, nosotros fuimos curados. ¿Curados de qué? Del pecado, hermano. También notan Juan 1:29 aquí, hermano. Se lo voy a leer para que... Juan 1:29 dice así, ¿ve? El siguiente día, dice, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todos esos pecados que hemos visto, hermano, lo único que los puede quitar es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. De ahí nadie más puede quitar el pecado. Entonces, respondiendo a la pregunta que hizo el hermano, ¿cómo podemos nosotros salir de esos pecados? La única manera es, como dijo el hermano, yendo al principio, arrepintiéndonos por medio de Jesucristo. Es por medio de Cristo, ¿verdad? Arrepintámonos por medio del Señor Jesucristo y vamos a ser salvos, ¿verdad? Aquí nos da una aplicación también, miren, lo último dice aplicación. Testifique al grupo de discípulos acerca de su pasada y nueva vida en Cristo. Nuestra hermana Gloria, que la hermana Gloria testifica que ella solo enojada vivía. Mire que el esposo le decía, vos dile que vos lo vas a ese ayuno y venís más retentada todavía en la tarde. Y ella era cierto, hermano pastor, dijera cierto, viera hasta que el Señor me quitó eso a mí. Ahora yo vengo tranquila de los ayunos. Es cierto, solo Cristo puede quitar eso. Entonces, cuando uno siente debilidad por un pecado, lo ideal es que venga Cristo, se lo presente, lo confiese. Yo creo que Y Cristo yo en viene. vida, a veces tenemos algunas áreas para que no las podemos cambiar, pero Dios las puede cambiar. Dios las puede cambiar, hermano, tiene razón. Por eso, por ejemplo, la tentación, que es una de Yo no las... me justifico a veces porque yo sé que fallo. Yo le digo al Señor, Señor, pero tú me vas a cambiar y esta área le creo en tus manos. Hermanos, solo para terminar, bueno, aquí terminamos. Díganme ustedes, ¿quién de todos nosotros no ha caído en uno de estos pecados alguna vez? O puede que siga cayendo. La inmoralidad sexual, la idolatría, las drogas, los celos, las iras, las contiendas, discordias, envidias, homicidios. ¿Quién no ha caído en uno de esos? Es que todos necesitamos arrepentimiento. Y no cualquier arrepentimiento, como explicamos en el pasado discipulado, sino que obligado, dice la palabra, hay que arrepentirse y convertirse. Es obligado.
Es obligado. Que uno pueda pensar yo, que en un momento de ira la persona comete un error, puede cometer algo grave y cuando ya vuelve la normalidad, La ira es un pecado. Ahí no dice es un fruto de la carne. La ira, ¿verdad? Yo sé que el problema más grave que puede haber es vivir en ese pecado constantemente. Constantemente. Ese es el problema. Porque el problema no es pecar, aunque sí es problema pecar. ¿Verdad? Yo quiero que entiendan el contexto del que lo quiero hablar. El problema no es pecar, el problema es permanecer pecando. Ese es el problema. Por eso dice, el que practica el pecado es del diablo. Sí, porque a veces podemos tener cosas por un costumbre, ¿no? Que ya la mantenemos dentro y no queremos salir de ella. Y ese es el problema para nosotros, ¿no? Por ejemplo, descontrolarse con el enojo, hermano. Eso es un mal resabio, dice la palabra. Hay que tener control. Hay que tener control. Imagínate que yo soy bien cuidadoso con eso, hermano. Yo todos los amigos que tengo son gente bien tranquila. Porque la Biblia dice, no te juntes con el hombre de enojo, no vaya a ser que aprenda sus mañas. Y diga que es mañoso el tipo que se la tira de enojado. Es que es mañoso. Déjale mejor andar alejadito, ¿no? Para que no se le vayan a pegar esas mañas. Hermano pastor, pero bueno, los hijos de Dios no tenemos muchos problemas con eso. Pero el que no ha aceptado a Cristo, así vive. Así vive. En esta hora. Así vive. En todas esas cosas vive. Viven los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ahí vive. Ahí vive. Entonces nosotros por eso oramos por la gente para que se arrepienta, ¿no? Y luego terminamos con la conclusión. Hermano, aquí está escrita la conclusión, porque usted no quiere como pensar mucho, ¿verdad? Yo podría dar por terminado el coso ya, el seminario ya, pero si ustedes quieren, ustedes pueden dar una conclusión. Mire, sabiendo que el pecado ha estado presente en el universo y ha venido afectando a la humanidad, nos damos cuenta que la desobediencia a la palabra de Dios nos ha venido separando de Él cada día. Recordando que el sacrificio de Jesucristo hace posible que el hombre restablezca su relación con Dios, no permitas que el pecado y sus agentes sigan interponiendo en tu vida cristiana, ya que tú eres un hijo de Dios, guiado por el Espíritu Santo. Necesitas a diario echar mano de las herramientas que Dios te ha provisto: la palabra, la oración, ayuno, testimonio y congregarse. Y ahí son otras cosas que puede hacer la persona para ir abandonando el pecado, ¿no? Todo esto tenemos que inculcar, ¿va? A los hijos de Dios, que tenemos que nosotros, estas herramientas nos sirven para no caer allí en lo de... Para ir saliendo. Y no volver a caer, para ir saliendo. Porque, por ejemplo, yo me llevo con la hermana no me va a incitar a mí que vaya a hacer el mal. Entonces es una buena compañía. Pero si me llevo con gente un poco dudosa, me van a incitar a hacer el mal. Entonces ya no es una buena compañía, ¿me entiendes? Entonces a eso se refiere, por eso dice la palabra, la oración, el ayuno, el testimonio y congregarse, porque cuando usted viene a la iglesia se supone que lo van a alentar, no lo van a hacer el mal. Entonces todo lo que le ayuda a usted, hermano, eso es una bendición grandísima. Hay otro, ahí dice aplicación, es bueno que lo lean esa aplicación, hermano, porque ahí dice, tengan un momento de oración para confesar a Dios esas áreas. O sea, mañana, cuando terminen ustedes, ponen a la gente a orar y a confesar. Ustedes vean que yo utilizo bastante ese tipo de estrategia. Casi en todos mis mensajes, mi oración es de arrepentimiento cuando termino de predicar. Porque la idea es salir del pecado en el que estamos. Entonces dice, tengan un momento de oración para confesar a Dios estas áreas en las que cada quien siente mal, que confese a Dios. Dígale usted cuando esté terminando. Esta es la conclusión suya, más bien. Le va a decir, hermanos, cualquiera que tenga cualquiera de estas debilidades, hermanos, ahorita confesémoslos todos al Señor esto, arrepintamos y volvamos a Cristo de todo corazón, ¿verdad? Dice que aunque estamos luchando, pídale a Dios que le ayude a esforzarse, a apartarse y ser libre de toda atadura. ¿Por qué? Porque cualquier cosa de esas es una atadura. Dígame, ¿y la droga no es una atadura? Es una atadura. ¿La ira es una atadura? Es una atadura, mi hermano. ¿Los celos son una atadura? ¡Ja! Ver una mujer o un hombre retentados con celos no es fácil, hermano. Es una atadura terrible esa. Miren, la hermana salió de ahí, ¿ve? Yo antes tiraba la puerta. Bueno, entonces usted, mire, hermano, usted tiene que poner a la hermana a testificar mañana. Mire. Dice, testifique al grupo de discípulos acerca de su vida pasada y su nueva vida en Cristo. Yo ahora, antes mi hermano, dígale usted, yo los celos me mataba. Yo ahora no, a veces yo me dice al celo, pero con la misma
me controlo porque hace que... Ajá. Y ahora en Cristo, Dios le da el Yo poder. le pido a Dios que nunca me vaya para a dar controlar. una prueba de esas, porque le digo, Señor, no soy capacitado, no es esas pruebas. Le pido Toda. así. Y a ver si ya la está capacitando el Señor, parece. Bueno, así que testifiquen, hermanos, sí. Cualquier pecado que antes era el pecado que ustedes más hacían, testifíquenlo Mire, ahora y yo digan, cuando Cristo me cometo cambió. errores y sé que yo estoy mal, yo le pido oración a otros. Yo sé que en esa oración Dios me pide. Bueno, el otro día le pido oración a los hermanos, llorar por mí, por mi familia. Y yo sentí algo bueno y estuvo que una gran bendición.